Marcos 10, ahí vamos a estar en Marcos 10, del 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12. Ya lo leímos, pero vamos a orar y ya pedimos que Dios nos dé dirección para ir viendo este pasaje. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos bendices, que tú nos ayudas, que tú nos suplas todas las necesidades que tenemos, Señor. Sabemos que estos pasajes, Señor, tú hablaste con sabiduría, Señor, y son palabras tuyas y queremos escuchar de lo que dice aquí en esta parte de la palabra y pedimos que tú ayudes a todos los que estamos aquí para entender tu palabra, que ayudes al mensaje, que salga claro, que salga para bendición a todos los hermanos. Si algún hermano aquí ha batallado con cualquiera de estas cosas que se mencionan aquí, que sea, Señor, que ese hermano también tenga el corazón de querer ser y entender las cosas como tú las entendiste. Que todos tengamos el mismo deseo de seguirte a ti, Señor, porque sabemos que lo importante es que nosotros nos demos a ti. Todos somos pecadores, Señor, somos indignos de ti, pero te estamos siguiendo por la gracia y la misericordia que tú nos has permitido tener. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos ayudas a disfrutar de tu palabra y del mensaje del día de hoy, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a entenderlo y que sea algo que nos ponga una convicción en nuestro corazón para bien. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a estar ahí en Marcos capítulo 10, 1 al 12. Aquí vamos a ver que Jesús defiende el matrimonio frente al divorcio. Entonces vamos a ver que Jesús defiende el matrimonio. Y quiero contarles una historia en el 1967, durante una reunión de una escuela en Berlín. Regina y Eckhard Arkwright se conocieron ahí y empezaron una relación, a mandarse cartas. Pero esta pareja, ambos estaban a lados opuestos del muro de Berlín. Y pronto las autoridades descubrieron que estaban tratando de mandarse correspondencias de cartas de amor y todo eso, pero les descubrieron y aparentemente la mujer Regina fue arrestada por investigación, para ser investigada y ver qué había pasado aquí, y se le prohibió, volver a contactar a Edrich, el hombre, se le prohibió, y a él se le prohibió cualquier permiso para viajar al este de Berlín. Entonces estaban separados por el muro de Berlín. Y aunque estaban solamente unos kilómetros de distancia, estaban siendo vigilados y no podían contactarse. Esta pareja comenzando con una relación. Y en una carta que él escribió a ella, fue encubiertamente llevada por la abuela de él y logró organizar para ellos dos una salida para encontrarse muy lejos en un lago que se llama el lago Balaton, que está en Hungría. Entonces ellos fueron ahí y allí junto a ese lago se prometieron el uno al otro y planearon cómo iban a hacer para que Regina fuera fugada de donde ella estaba para que pudieran estar juntos. El primer plan fue que Regina pasara por abajo del muro Berlín por un túnel que estaban excavando, pero fracasó cuando el que estaba excavando el túnel fue encontrado por los Stasi, que eran los del gobierno de aquel entonces los detuvo. Y de hecho, Regina solo escapó esa vez por un poquito y ella iba a ser arrestada esa vez también. Entonces, lo que planeó el hombre, Eckhard, él pidió prestado 12,000 marcos y de sus hermanos y de sus hermanas y pagó para un ayudante de fuga que sacara a Regina de una forma como si fuera contrabando, con un coche que junto al tanque de gasolina lo habían modificado el carro para que hubiera espacio para meter una persona ahí. Y esta persona sacó a esta señorita de ahí y viajó a Hungría para encontrarse con otro conductor que finalmente lo cruzaría
al otro lado de todo este asunto, al otro lado del Berlín, por decirlo así. Y viajó hasta Rumania y después a Yugoslavia y después a Austria, antes de llegar finalmente al otro lado de Alemania, donde por fin se pudo casar con Eckhardt. Según se sabe, esta pareja sigue estando casados aún después de 40 años después, muy contentos, y están hasta el momento así se sabe de ellos. Pero son un ejemplo que a pesar de que el muro de Berlín separó tantas personas y tantas cosas, ellos dos pelearon y lucharon para poder estar juntos y finalmente pudieron reunirse así. Pues hoy en la historia de Jesucristo, Jesús está luchando por un principio que va a ayudar a mantener miles de parejas unidas. Un principio que Jesús está luchando, y Él está luchando por el matrimonio frente al divorcio. Y vamos a ver cómo Jesucristo establece un alto estándar para el matrimonio. Vamos a ver en Marcos 10, 1 al 12, vamos a ver 3 puntos para pelear por tu matrimonio y defenderlo del divorcio. 3 puntos. Entonces vamos a ver la Biblia. Abran sus Biblias, Marcos capítulo 10. Ahí vamos a comenzar en el 10:1. Y lo primero que vamos a ver, el primer punto, es una mala interpretación. Vamos a ver una mala interpretación del asunto de esto, el matrimonio y el divorcio. Entonces, comenzamos ahí. El versículo 1 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces, aquí vemos que Jesucristo ya va al otro lado del Jordán. Este es el territorio llamado Perea. Es el territorio que estaba gobernando Herodes Antipas. Herodes es el que Juan el Bautista había condenado por un divorcio, un recasamiento. Tengamos eso en mente. Ese es el territorio donde está Jesucristo, un ladito del Jordán, al otro lado. Y dice que de nuevo les enseñaba como solía. Y eso es lo que vemos en Jesucristo. Siempre venía con ese énfasis de enseñar. Él quería enseñar a las personas acerca de Jesús. Él quería proclamar el Evangelio. Él quería predicar la palabra. Eso es algo esencial para nosotros, para la vida. Es la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces aquí vienen ya los fariseos, como siempre ellos se salen de su camino para ir a viajar donde están ellos, porque él está en una región más lejos de Jerusalén, pero ellos salen de ahí para encontrarlo y para causarle problemas, y realmente su corazón estaba mal en contra de Dios, porque ¿qué dice ahí? Para tentarle, dice. Vinieron para tentarle. Es decir, que ellos querían encontrar en Jesucristo alguna palabra, algún error, algo para llegar a acusarle o causarle tropiezo. Entonces, ellos sabían que si Jesús decía que el divorcio es ilícito, podrían, si Él decía que era ilícito el divorcio, entonces ellos podían condenarlo igual que Juan el Bautista. Ellos van a decir, bueno, vamos a decirle a Herodes que tú estás al mismo lado que Juan el Bautista, y por tanto podían condenar a él, a Jesús. Si él decía del otro lado que el divorcio sí era lícito, entonces ellos iban a decir, pues ya te estás contradiciendo, porque en Mateo 5 tú ya habías dicho que salvo por adulterio no se podía separar a las personas, y también iban a decir que él era una persona liberal que permitía el divorcio, porque había muchos en aquel entonces que todavía conservaban un alto estándar para el divorcio. Entonces, de cualquier forma, Jesucristo iba a perder, y algunos iban a perder confianza y credibilidad en Jesús. Entonces ellos vinieron para preguntarle. Sabían que era un tópico, hasta el día de hoy, es un tópico que ahorita ya estoy yo ahí, me están tirando el arma, pero no quiero decir nada que no dice Jesús aquí en el pasaje, porque es un tópico que fácilmente es controversial y vas a tener enemigos a lo mejor si no pones la mira en ciertos lugares. Así venían contra Jesús, por decirlo así. Venían para hablar de este tópico. Y la pregunta capciosa que le hacen es si era lícito al marido
repudiar a su mujer. Ahí la palabra repudiar significa, es la idea de despedir o enviar fuera o soltar libre, pero la idea es la forma de hablar del divorcio. Está diciendo ahí si es lícito divorciar a su mujer. Esa es la palabra que está usando ahí en realidad. Y vemos que aquí esta pregunta es una trampa. Pero vean con cuánta sabiduría responde Jesús. Jesús siempre los dejó sin poder acusarlos, sin poder hacer nada contra él, porque siempre respondió con sabiduría. Dice el versículo 3, dice ahí la palabra de Dios, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces los fariseos tenían diferentes formas de vista. Ellos tenían dos formas principales de ver las cosas. Uno era la escuela, se llamaba el maestro que empezó esto, Shammai. Y el otro era el rabí Hillel. Esas eran las dos diferentes formas de verlo. Primero los Shammai, ellos decían que solamente por el adulterio era causa para el divorcio. Y interpretaban la ley de Moisés así. Mientras que el Hillel creían que cualquier motivo era bueno para el divorcio. Incluso si la esposa cocinaba mala comida para el esposo y se quemaba algo, con eso era bastante para que el hombre se divorciara. Entonces, había estas diferentes opiniones, pero Jesús no se va a las opiniones. Jesús no le dice, pues está tal maestro. No, Jesús no dice nada de eso. Jesús los dirige a la palabra de Dios. Dice, ¿qué os mandó Moisés? Entonces, ahí los apunta Jesucristo. ¿Qué os mandó Moisés? Entonces, no es tanto que alguna opinión o qué dice el hombre o qué debemos de ver ahí, sino el punto de partida tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. Ahora los fariseos querían apoyarse en una posición porque ellos creían que Dios, los que estaban preguntando creían que Moisés le había permitido el divorcio. Recuerden que si usted lee este relato en Mateo dice que le podía divorciar o repudiar por cualquier causa. Eso es lo que están argumentando ellos. Que el divorcio, Moisés mandó que se puede dar una carta de divorcio. Entonces ellos que dijeron, pues por cualquier causa se puede hacer. Entonces ellos bajaron el estándar hasta abajo. Es lo que están diciendo ellos. Pero Jesús responde al contrario de esto. Ellos primero dicen, eso es lo que responden ellos para defender su punto. Ellos se van a Moisés, que Moisés lo permitió. Dice el versículo 4, porque todavía están hablando a ellos. Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces, aquí empieza diciendo, Moisés permitió. Esa palabra está muy bien dicha, la palabra permitió. En Mateo dice, Moisés mandó, pero en realidad fue un mandato para regular el divorcio. No fue un orden forzado que ellos tenían que divorciarse, ¿no? Aunque sí en el tiempo de Esdras sí hubo algo parecido así, pero no era algo que fue para todas las generaciones. Una ley que nosotras nos forzara a divorciarnos. Nunca pasó eso en las escrituras. Nunca hubo algo que forzara a la gente en una ley para todas las generaciones que tuvieran que divorciarse. De hecho, en Deuteronomio, el pasaje que ellos están citando de Moisés, que él escribió, que puede escribir carta de divorcio, ese pasaje, si usted lo lee en la Biblia de Nueva Biblia de las Américas, dice en el 24:1, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella y le escribiera carta de divorcio. El pasaje comienza con esa idea, si sucede que, o sea, si esto acontece, si alguien encuentra algo en una mujer, dice que es motivo, y está hablando de una situación, no mandando, esto tiene que pasar, está diciendo, si sucede que esto pasa. ¿Qué es lo que estaba pasando? En el tiempo de Moisés ya había divorcios. Antes de que Moisés escribiera ningún mandamiento, ya había el problema de divorcio y Moisés escribió un mandamiento con la dirección de Dios para regular los divorcios y dice aquí que escribió para que se dar una carta de divorcio. Esto era una protección para la mujer. En aquellos tiempos el hombre tenía una posición más elevada a la mujer en cuanto al divorcio y se le daba prominencia o prioridad, pero Dios mandó escribir una carta de divorcio y los divorcios
que pasaban en aquel entonces tenían que pasar por esta carta de divorcio. Es decir, que se tenía que escribir ahí en la carta de divorcio el motivo por cual se iban a divorciar y tenían que presentar eso delante de un escriba y tenían que era algo más oficial. Y ese documento servía como un documento oficial que marcaba su divorcio, su razón de divorcio y su libertad para volverse a casar. Entonces, veamos lo que dice en Deuteronomio. Lean Deuteronomio 24. Vamos a leer el pasaje para que usted vea lo que los fariseos estaban citando. Aquí los fariseos estaban viendo Deuteronomio 24 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, ese es el argumento entre las dos escuelas. ¿Qué significa eso? Le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y se le despedirá de su casa. Y salido de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregase en su mano y la despediera de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de permitir la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos aquí que ya cita, ahí ese es el pasaje que ellos están viendo, y Moisés escribió ese pasaje que leemos, para evitar divorcios disparates o arbitrarios. Evitaba que las mujeres fueran pasadas, como verlo así vulgarmente, como una botella de licor de hombre al mismo hombre otra vez. No era posible eso fuera algo como alguna confusión como la que hubo en el tiempo de Jeremías. En Jeremías 5:8 dice que cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Era una abominación eso, algo así, que iban a todos confundirse y divorciarse y recasarse, y todos iban a volver al mismo y después iban a volver al mismo. Entonces Dios quitó eso por medio de regular eso, por medio de estos mandamientos, para que eso no pudiera suceder. Entonces puso unas leyes para regular los divorcios que estaban pasando en aquel entonces. Esto no quiere decir que la voluntad de Dios es que todo el mundo esté divorciándose. Eso no es lo que quiere decir ese mandamiento. El repudio es una deslealtad que Dios aborrece. En el tiempo de Malaquías vemos que los judíos, si usted lee la historia de ahí, los judíos estaban divorciándose de sus mujeres judías para poder casarse con mujeres paganas que ellos habían encontrado, y empezaron a hacer esto. Y dice en Malaquías 2, si nosotros leemos el pasaje, cómo Dios le pareció los divorcios. Entonces, ¿qué es la actitud de Dios en cuanto a esto? Dice Malaquías 2 y el versículo 16, dice la palabra de Dios: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Entonces, aquí vemos que Dios no quiere el divorcio para todo el mundo, no quiere que todos estén divorciándose y volviéndose a casar. Eso no es el deseo de Dios. Jesús no va a aceptar, de hecho, la interpretación que los fariseos están dando a Moisés aquí. Él no va a aceptar eso. No va a aceptar que se permitan divorcios por cualquier causa a base de este versículo en Deuteronomio. Jesús diciendo: no, ustedes no están entendiendo lo que las Escrituras dicen, ni el corazón de Dios en este asunto. Por tanto, Jesucristo les responde a los fariseos. Vean ahí en Marcos 10 y el versículo 5. Dice Jesús: respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de su corazón. Es decir, que el corazón
no endurecido, busca conformarse al ideal de Dios. No está buscando una vía legal para poder salir del pacto que se comprometió hasta que los muertes las separe. Esa es la idea aquí, que el corazón que está bien no va a buscar eso. No va a buscar un medio legal para salir del matrimonio. Si no fuera por la dureza del corazón de las personas, Moisés nunca tuviera que escribir este mandamiento. Nunca hubiera escrito ese mandamiento. Solamente fue por la dureza de los corazones de los hombres. Ahora, no estamos diciendo que los divorcios no pueden pasar. Pecaminosamente hay divorcios por motivos triviales. Los Shammai, los que acabamos de mencionar, en los tiempos de Jesús, ellos se divorciaban de sus esposas por muchos motivos. De hecho, aún por motivos inventados. Era también aceptable o porque no cocinaba, o porque cocinaba mal, o porque simplemente había una mujer más bonita. Ese era el motivo para divorciarse. Y Jesús, al contrario, está diciendo que no es válido delante de Dios eso, porque no se conforma al plan de Dios para el matrimonio. Vamos a ver lo que Jesús dice, y ahora vamos al segundo punto, es la interpretación correcta. Ya vimos los fariseos, ellos estaban diciendo que por cualquier cosa podemos divorciarnos porque Moisés dijo, y Jesús les está diciendo, no están entendiendo. Esa es una mala interpretación. Ahora Jesús les va a interpretar la forma correcta. Tiene que ser visto como lo ve Jesús aquí. Dice el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, aquí al decir pero, es decir, Jesús está poniendo un contraste. Mateo dice, mas al principio no es así como dicen ellos. Jesús está diciendo algo contrario a lo que estaban diciendo los fariseos. Él está diciendo algo distinto a lo que ellos estaban diciendo para que ellos entendieran correctamente lo que es esto. Esto se tenía que entender a base y a luz a lo que dice en Génesis 1. Es decir, que para entender a Moisés, teníamos que entender primero lo que hizo Dios en la creación. Por eso dice Jesús, al principio de la creación. Ahí habla cuando Jesucristo instituyó el matrimonio, la creación del matrimonio. Él hizo todas las cosas y el matrimonio también fue algo creado por Dios, el cual Él hizo bien. La institución del matrimonio no fue definida por un hombre. No sé, que un hombre de un tiempo empezó a pensar que hay que ser más organizados o algo así. Vamos a constituir un contrato para casarnos por algún medio humano así. Aunque sí se usa eso y estamos bajo un gobierno, pero la institución del matrimonio fue creado por Dios. Dios lo definió y por tanto el hombre no tiene habilidad para poder cambiar eso. Eso lo definió Dios. Dios puso la definición de esto y dice Jesucristo que varón y hembra los hizo. Jesucristo está citando Génesis 1, 27 y Génesis 2, 5, 2, donde habla que Adán y Eva fueron creados como una pareja de un hombre con una mujer. Un hombre con una mujer. Ese es el único matrimonio que Dios establece y que demuestra ser veraz y real. Es decir, que no hay otras opciones de configurarlo. Ni siquiera cuando Dios los creó había manera de divorciarse y volverse a casar. En el diseño de Dios, el matrimonio era para que fuera permanente. El diseño de Dios es que el matrimonio sea permanente. Lo que estamos viendo ahí. No solamente los creó para que después, creó a Adán y Eva, pero después lo creó, ya después iba a ir desarrollando de diferentes formas. No, Dios lo instituyó y aclaró los parámetros por los cuales se debería regir el matrimonio. Vean lo que dice aquí en el versículo 7. Jesús cita otro versículo, dice el 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí Jesucristo está citando Génesis 2:24. Todavía es un relato de la creación. Pero es interesante que cuando dijo él, dejará el hombre a su padre y a su madre, ni siquiera había padre o madre. Adán y Eva no tuvieron padres. ¿Por qué Jesús está mencionándoles a ellos que el hombre debe de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer? La razón es porque Jesucristo no dijo esto solamente para Adán y Eva. Dios lo dijo en la creación para Adán y Eva y
todas las generaciones que iban a seguir de ellos. Por eso Dios mencionó padre y madre, porque Él estaba instituyendo algo que se iba a acordar y iba a seguir adelante conforme a lo que Dios manda. Entonces aquí esa palabra de dejará y se unirá, también tienen que la idea de la unión matrimonial que existe entre los dos. Sí van a honrar a los padres, no significa que no van a honrar a los padres, pero aquí implica que es una unión entre solamente dos personas. Dice, se unirá a su mujer. Esa palabra unirá, si usted la entendiera en el griego, habla de como usar un pegamento. Habla de pegar dos sustancias juntos. Habla de una unión fuerte, una unión que Dios creó, una unión que debe de permanecer. Y dice en el versículo 8, sigue hablando Jesucristo de esto. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Los dos serán una sola carne. Es una unión física que llega a ser como si fuera un solo cuerpo. En Corintios 6:16 habla de eso, de que llegan a ser como un solo cuerpo. Es una unión que implica una unión de dos vidas en una vida. Esto se manifiesta aún más en tener un hijo. ¿Qué es un hijo? Pues es uno que fue producido de dos. Y vemos ahí cómo está perfectamente unido entre los dos. Y vemos también que es una unión de dependencia mutuas en todas las áreas de la vida. Es una unión que ilustra la unión entre Cristo y su iglesia, que Cristo está unido inseparablemente de la iglesia y la ama la iglesia y la iglesia depende de Cristo. Eso es lo que es una ilustración también el matrimonio. Y dice allí el versículo, así que no son ya más dos, sino uno. Delante de Dios ellos llegan a ser una unidad, llegan a ser una pareja delante de Dios. Y esa palabra uno, que dice allí, sino uno, es la misma palabra uno que la Biblia usa para describir muchas uvas, pero que componen un racimo. O también es la palabra que se usa en la palabra de Dios para describir a nuestro Dios trino, pero que es un solo Dios, que nuestro Dios es uno. Es esa misma palabra uno que se está usando aquí. Un comentario dice, romper este vínculo es como partir una sola persona en dos. Escuchemos la conclusión de Jesús sobre estas verdades de la creación y el matrimonio. Dice la conclusión de Jesús en el versículo 9, Marcos 19, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí esa palabra, por tanto, está diciendo que esto es la conclusión. Por tanto, la conclusión de todo lo que acaba de decir Jesús, de la importancia, la fuerza de esa unión, ¿qué es la conclusión? Lo que Dios juntó, primero lo que dice, lo que Dios juntó, ahí es algo interesante. Nosotros sabemos que todo está en control de Dios, que Dios controla todas las cosas, que todo lo que tenemos nosotros es algo que Dios nos dio, ¿verdad? Reconocemos esto. Pero aquí Jesús se atreve a decir que el matrimonio no solamente vagamente así que todas las cosas suceden. No, dice Jesús que Dios lo juntó, no un hombre. No fue que el hombre, es que yo decidí casarme con esta persona. No, Dios obra para que tú te casaras con esa persona. Dice aquí, Jesús se atreve a decir que Dios los juntó, que Dios los puso juntos a las personas. Todas las personas están involucradas de esta forma, a tal punto que ellos podrían decir, así como dijo Adán, la mujer que tú me diste por compañera. Ahora espero que no lo digan en excusa, ¿verdad? Quejándose como Adán, pero es una verdad. La mujer que tú me diste. Dios providencialmente pone la persona, la pareja en la vida de cada persona. Es algo que Dios obra, Dios lo hace, Dios está en control de esas cosas. No, es que me equivoqué. No, Dios puso a esa persona en tu vida. Dios la puso, por eso está ahí. Dice en Proverbios, si ustedes van a Proverbios, mira cómo dice que Dios es el que hace esto. Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. Dice la palabra de Dios. La casa y las herencias son, la casa y las riquezas son herencias de los padres. Esas sí son cosas que a lo mejor le van a caer por casualidad o podemos decirlo más así, como que algo que va a pasar, que puede pasar a cualquier persona, uno sí, uno no. Pero dice, mas de Jehová
la mujer prudente. ¿De quién viene? De Jehová. Ahí está. Es algo que Dios hace, que Dios une. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Si tú lees desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del versículo de aquí del 10, toda esta parte que habla de este tópico, si tú lees todos los versículos, no hay ni un solo mandamiento más que ahí. Ese es el único imperativo, el único mandamiento, lo único que Jesucristo nos está mandando en todo este pasaje. El único mandamiento es, no lo separa el hombre. Ahí está el mandato que está en este pasaje. El matrimonio no debe ser visto como algo permanente hasta que la muerte los separe. Dice el comentarista Wiersbe, dice, demasiada gente ve el divorcio como una salida fácil. Pero no debe ser visto así. Por eso Jesús nos va a decir más adelante qué implica la interpretación que él acaba de dar. El tercer punto que vamos a ver, ya vemos la interpretación errada, que se puede divorciar por cualquier cosa. Luego vimos Jesucristo, la interpretación correcta de Jesucristo que lo colaboró, cómo Dios hizo el matrimonio. Ahora vemos qué implica esta interpretación. Versículo 10. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Hasta ahí para mencionar algo. Ahí en esa casa es interesante porque otra vez Jesús les enseña a sus apóstoles en esta casa. Y recuerdan que los cristianos comenzaban en casas. La iglesia cristiana comenzó en casas, en lugares. Y ellos a lo mejor pueden recordar cómo Jesucristo les enseñaba en casas. Y cómo Jesucristo enseñaba todo lo que Él enseñaba a sus discípulos. Es un recordatorio. Pero dice que los apóstoles le preguntaron de lo mismo. Es decir, que los apóstoles querían aclarar más porque no habían entendido en su totalidad lo que Jesús les decía. Y dice que Jesucristo les responde en el 11 y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Entonces ya Jesucristo lo empieza a enseñar más aquí. Jesucristo está diciendo, ese versículo es difícil, no podemos evadirlo, está diciendo que un divorcio sin fondos bíblicos no es reconocido por Dios como legítimo. Y por tanto, esa persona que se va y se casa con otro, comete adulterio. Es lo que Juan el Bautista estaba reclamando a Herodes. Herodes, él si se estudia un poquito la historia de él se había divorciado de su primer mujer y se volvió a casar con Herodías. Herodías era primeramente mujer del hermano de Felipe y se divorció de él para casarse con Herodes. Fue eso, una confusión grande y vemos que ahí Juan el Bautista, aunque ellos habían pasado por todo, legalmente habían pasado por todo bien. Ellos eran políticos de los más buenos, nunca fallaban un punto legal y de ese tipo. Pero delante de Dios no estaba bien lo que hicieron. Y por tanto Juan el Bautista fue y les dijo que no era lícito, le dijo a Herodes, no te es lícito tenerla. Entonces es lo que estamos viendo aquí, que comete adulterio contra ella. La palabra contra ella, ¿quién es ella? Habla la primera esposa, comete adulterio porque nunca se disolvió el matrimonio en realidad. Y delante de Dios está cometiendo adulterio. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no debemos vivir igual al mundo. El mundo piensa que tú te puedes divorciar por cualquier causa. Que el divorcio es una buena opción, acabo es mi vida. Pero ellos no están considerando lo que Dios dice sobre esto. No debes entrar al matrimonio pensando, es que vamos a ver si funciona, vamos a ver si funciona esto. Se requiere una voluntad resignada al estándar de la Biblia, de la palabra de Dios. No solo se supone que pues yo supongo que es hasta que la muerte los separe. No, es hasta que la muerte los separe. No se puede disolver un matrimonio por causa de incompatibilidad o porque simplemente ambos están disgustos y ambos están a favor del divorcio. No, Dios no dice que eso es correcto. Eso no es correcto, divorciarte por cualquier causa. Dios siempre quiere rescatar a los matrimonios. Dios quiere volver a unir a los matrimonios. Por eso, si se ha separado, si ha habido hasta una separación física en ese sentido, pero no hay fondos bíblicos para el divorcio, en 1 Corintios
7:11 nos da el parecer que Dios quiere rescatar esos matrimonios también. Dice aquí en 1 Corintios 7:11, mira el consejo que da aquí. Dice en el 7:11, y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces el deseo de Dios siempre es, aunque haya pleitos, separaciones, todo puede haber, el consejo de Dios siempre es rescatarlos. Siempre, no se case, trate de reconciliarse primero. Esa es la idea, que se reconcilie con ella, que el marido no abandone a su mujer. Entonces, aquí vuelven a Marcos 10. Y vemos que ahora sí voy a mencionar que aunque aquí en Marcos no lo menciona, porque él está tratando de simplemente aclarar lo que los fariseos estaban malentendiendo. Él está aclarando que no es por cualquier causa. Hay fondos bíblicos. Ahora él no los menciona aquí, en Mateo sí los menciona. Dice, a salvo por adulterio, adulterio. Entonces, ahí hay una excepción, que si el cónyuge está viviendo en adulterio o se junta con otra persona, entonces la pareja inocente queda libre para divorciarse. Queda bajo esta excepción, salvo por, y puede divorciarse y volverse a casar después de ese divorcio. Así como también la palabra menciona que los que enviudaron, los que fueron enviudados, también pueden volverse a casar. En 1 de Timoteo 5:14 dice eso, que él manda a las viudas jóvenes que se vuelven a casar. También la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 7 habla de los que tienen un marido incrédulo que ya no quiere estar con ellos. También es posible ahí esa separación. Entonces hay varios fondos bíblicos para hablar de estas cosas. Y claramente, en el caso cuando la Biblia nos permite estas cosas, puede uno ir al civil, pasar por ese proceso y volver a casarse después. Ese es el entendimiento de esa palabra, la razón que se daba una carta de divorcio. Si no, pues ya se separaron, ¿para qué escribir una carta de divorcio? La razón de que se escribía esa carta de divorcio era porque ese le valía para poder saber que ese ya se terminó y puede volverse a casar. Entonces, pero estamos viendo aquí que el deseo de Dios no es eso. Y Dios no está buscando esto. Dios nunca aboga al divorcio. Dios nunca está para darnos esa idea. Dios siempre está para rescatar los matrimonios. Él quiso desde el comienzo y quiere todavía que los matrimonios sean hasta que la muerte los separe. Y dice el último versículo ahí, el 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces Jesús repite el punto, ahora sí del lado de vista de la mujer, simplemente para aclarar que es igual ambos, el mujer para con el hombre y hombre para con la mujer. Es lo mismo. En el tiempo de Jesús sí había un poquito, era más como que el hombre tenía prioridad, tenía más libertad para hacer lo que él quisiera, y si la mujer se equivocaba en algo pequeño ya era. Pero no es lo correcto. Jesús lo pone que ambos, aquí dice la mujer y luego dice el hombre y luego dice la mujer. Y aquí en Mateo dice, sigue hablando, el siguiente tópico que vamos a ver, la siguiente vez que predicamos es los niños. Es interesante que se va de este tópico los niños. Los niños son los más afectados por el divorcio. Y sigue ahí el paso. Y ese es el último texto que tenemos hoy, hermanos. Vemos que aquí es algo importante. Vemos que Jesucristo está defendiendo el matrimonio delante de un tiempo cuando en el tiempo de Él había gente que se divorciaba por cualquier causa. Pero Él está defendiendo eso y basándose en la palabra de Dios para demostrar la unión que Dios juntó y dice, no lo separe el hombre. Es el mandamiento que Dios nos da a nosotros. En nosotros nos podemos investigar un poquito en la India, donde se mantiene un estándar más alto todavía del matrimonio. La gente ve como que más permanente el matrimonio y es más difícil el proceso del divorcio, y aún así la gente tiene hasta un estigma en contra de eso. Pero ahí la estadística es menos de 1% de los matrimonios se divorcian. Es la estadística en la India.
Aquí en México es alrededor de 1/3 de los matrimonios que se divorcian. Hermanos, la idea no es facilitar el divorcio. Eso no es la solución. Es lo que estaban haciendo con Jesús. Pero decir que se puede divorciar por cualquier causa, eso no es lo correcto. Debemos tener un alto concepto del matrimonio. La Biblia dice del matrimonio: honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio no es solo un invento humano, un acuerdo entre dos individuos. No, es una institución que Dios creyó, que Dios elevó como algo honroso, y es algo que Él creyó para que un hombre y una mujer pudieran prometerse el uno al otro y vivir juntos hasta que la muerte los separe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Vemos que hay muchas veces que trataron de trompezar a Jesús, trataron de hacerlo tener problemas, Señor, en cuanto a diferentes cosas, pero vemos que Él escribió claramente en cuanto a estos tópicos y nos ayuda a entender el corazón de Dios para esto. Que Dios nos manda aquí que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y queremos, Señor, entender eso. Queremos no ser igual que el mundo, tener esos mismos conceptos, Señor, sino tener un concepto elevado del matrimonio, Señor. Y entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a tener una perspectiva bíblica y ayúdanos a amarnos unos a otros y entender estas cosas, Señor, de una forma amante. Amar a uno los que han pasado por este proceso tan doloroso, algo que es algo difícil, Señor, algo que los que han pasado por eso saben que no es la opción correcta, Señor, que no es lo que Dios quiso para el matrimonio. Y ellos mismos están aquí para afirmar las verdades que dijo Jesús. Y nosotros queremos, Señor, todos juntos afirmar las verdades tuyas y saber lo tuyo, que tú estás correcto, Señor, y todo hombre mentiroso, Señor, en ese sentido. Y queremos seguirte a ti, Señor, y amarte. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.